Estoy acá con mi amigo Juan, donde estamos tratando un tema muy interesante que se trata de qué lleva a un cristiano al suicidio. Pero antes de entrar en ese punto, voy a saludar a mi amigo Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo Por estás, favor. Mati? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco nervioso por este nuevo comienzo, esta sección de Expresando la Voz de Cristo, donde estamos ahora acá del lado de la cámara. Siempre Sí, estoy en la parte de sí, sí. atrás. Pero nervioso y contento de poder expresar desde mi punto de vista a Cristo y ayudar, ¿no? Con algunos temas en los cuales he vivido, me ha pasado y puede ser de mucha ayuda para personas que a lo mejor están en esa situación, aún así siendo cristiano. Claro, sí, obviamente, bueno, primeramente, como está en audiencia, tanto como Mati, como para mí también es mi primera vez en un podcast. La verdad nunca estuve en un podcast, sí estuve en radio, he estado desde el otro lado también, no grabándome, pero es anhelo y es algo muy lindo estar acá para poder Eh, expresar la voz de Cristo. Así es que, que es lo que lleva Jesús, ¿no? A llevar su palabra a cada persona. Y estas herramientas que están en este tiempo moderno, como es lo que es Internet y muchas redes sociales, está tan invadido de muchas cosas que hay que llevar luz a esos lugares también. sí, amigo, la verdad que es un lugar muy, muy complicado el Internet, pero la verdad que como nosotros, como hijos de Dios, como hijos de luz, tenemos que tratar de dar a la medida y a la sociedad, ¿no? Es que es así, es así, es así. La verdad, he hablado con mucha gente que decía que el Internet es un lugar muy peligroso, pero uno sabiendo lo que hay, a ver, la misma palabra de Dios dice, hay que huir de la tentación, Claro, hay que huir de la tentación. Entonces, nosotros tenemos que navegar esos lugares, pero sabiendo dónde navegar y claro, llevando la palabra de Dios a esos lugares para que no solamente yendo a un sitio se trabaja de misionero, claro, ¿no? Sino exactamente. que ya el llevar la palabra, llevarlo a Cristo a una persona, ese trabajo que nos está pidiendo el Señor. Es esa Entonces, gran comisión también. es esa gran comisión. A ver, el mundo ya se expandió, hay internet, hay celulares, hay tablets, hay computadoras que te llevan a diferentes sitios en internet. Algunos son muy malos y otros son buenos porque te enseñan, te califican, te enseñan a mejorar como persona y aún nosotros como hijos de Dios nos enseñan sobre la verdad. Es que sí, Entonces está buenísimo el poder usar este podcast de Expresando la Voz para poder llegar a otras personas, para poder enseñar, para poder dialogar como amigos también nosotros, poder es la idea, expresar. es la idea. La verdad, este podcast nació hace poco tiempo, de poder estar de este lado, no ser tan estructurado en lo que es la estructura del programa que estamos teniendo habitualmente, pero tener una charla con gente, con amigos, sentirnos más libremente de dar nuestra opinión, porque es lo que hacemos, es dar nuestra opinión, nuestro punto de vista de lo que hemos vivido, lo que hemos sentido como cristianos, y la verdad, este tema es muy interesante. Es algo que he vivido yo no hace muy poco tiempo, la verdad, ya hace un año, pero queremos llevarlos a las mayor personas posible, el alcance siempre lo da Cristo. Claro, eh, exacto. entonces es donde nació todo esto, ¿no? De este primer tema. Claro, está bueno encima porque, como decís vos, yo creo que la gran mayoría de los que son cristianos, hijos de Dios, fuimos o por primera vez a una congregación o a una iglesia por una necesidad, Por una por una necesidad. iniciativa de que Dios nos resuelva algo, de que ya sea un problema personal o también hacia otra persona. Muchas veces oramos por personas segundas o terceras y a raíz de eso Dios nos habla, nos enseña, nos ministra y nos va adentrando cada vez más en lo que es su palabra y eso también, muchas veces el cristiano no es alguien super heroico o supernatural, no, sería la palabra Sobrenatural. sobrenatural, super sobrenatural, sino que son humanos Así es. y nacimos con diferentes emociones, diferentes
etapas. Tenemos enojo, tenemos ira, tenemos rencor muchas veces, alegría, felicidad, somos con emociones. Así es. Y algo que le pasa siempre al cristiano, ¿no? A ver, a la persona en realidad es la soledad. La Mm, soledad. ¿Por qué? ¿Por qué pasamos por esto estando en Cristo, ¿no? Nosotros empezamos a caminar, pero hay un momento en el que el Señor te manda a caminar. Él siempre está con vos. Él siempre está, su espíritu siempre está con uno, ¿no? Pero Él se queda callado. sí, Él se queda callado esperando a ver nuestra reacción, si confiamos plenamente en Él o ya nos asustamos y empezamos a sentir solos, ¿no? sí, Es lo que le pasó a Pedro, se empezó a desesperar cuando lo tenía Cristo enfrente, Él era su centro, pero vio la tormenta al costado y empezó a desesperarse y hundirse. Entonces, Dios también nos prueba en ese camino de confiar plenamente en mí o no me ves, ¿entendés? claro, Porque una de las cosas que he sentido en este tiempo que he pasado, he estado apartado 8 años. eh, la verdad, vivía una religión antes, vivía una religión y Cristo me ha mostrado cuando me trajo de vuelta, que me rescató de ese lugar donde estaba, me ha mostrado que no es una religión, es una vida. Es una claro. vida que Wow, cuando uno está en esa etapa es lo que más busca, sentir la felicidad, sentirse lleno, ¿entendés? Y esa una de las cosas que me pasaba mucho era el querer sentir algo, claro, ¿entendés? Y la soledad que tenía y la depresión que aparecía en mi vida y no me daba cuenta, era muy grande, era muy grande. Y a lo mejor muchas personas están pasando por esto y están en la congregación y parece que están ahí de incógnito, no dicen nada, solo están y nadie se da cuenta que está yendo por un camino muy grave. Es el suicidio. sí, Y obvio. La verdad es que, a ver, como te dije hace un rato, nosotros como cristianos eh, somos seres pensantes, somos seres con sentimientos, somos humanos, nos equivocamos y muchas veces eh, sentimos dolor, sentimos angustia, sentimos soledad. Eh, y la soledad es algo muy difícil de abarcar, muy difícil de sostener en una persona una vez que ya lo tiene. A ver, no solamente pasa con los cristianos, también pasa con las personas que aún no conocen de Dios. Por claro, eso, obviamente. Es más, perdón que te corte, no Juan. está perfecto. Tenemos he marcado algunos puntos de indicadores de cómo una persona, cómo saber que una persona está en este estado. Bueno, he anotado que tenemos algunos intentos previos de suicidio, eso ya es muy notable. Después tenemos historial de trastornos mentales. Hay muchos abusos de alcohol o sustancia que también te lleva a, como dije, querer llenarte de algo. Ujú. Querer llenarte de algo. Y a lo mejor estamos llenándolo de lo que no tenemos que llenar, de esas Claro, sustancias alcohólicas o la droga, la soledad, porque uno cuando está en la soledad y la acepta y se da cuenta, a lo mejor tenés dos puntos, o te vas, intentás salir y mostrarte, o te escondes. claro. ¿Entendés? Y es algo muy difícil, más en un cristiano que a lo mejor no vive, como pasó a mí, vivía la religión y no sabía que era Cristo, no sabía, y a lo mejor muchas personas están pasando por esto. Claro, exactamente. ¿Sabes qué? Me llamó algo la atención cuando dijiste la religiosidad. Muchas veces la religiosidad nos encasilla en vivir algo que no es en realidad. Claro, En realidad se modifica la verdad, es una media verdad. sí. Eh, la verdad siempre va a ser Cristo, así como Pedro desvió la mirada a nosotros, la verdad en Cristo, ese es el centro. Que Cristo está en nosotros y desde ese Cristo está en nosotros, nosotros tenemos paz. Eh, Y no es la paz que da el mundo, no, exactamente, asimismo también es el amor. así es. Nosotros cuando nos centramos en Cristo, cuando nos centramos en la verdad de Cristo, en nuestras vidas, somos hijos de paz. Ah, qué linda palabra. Hijos de paz. La verdad, es más, el otro día.
no voy a dar nombres, hablaba con una persona que viene a la congregación, eh, y me decía, yo no entiendo eso de por qué nos dicen hijos. Mm, ¿Entendés? Él dice que se siente nada, claro, uy, que no es nada, ¿entendés? Y ya en ese punto tener, no ver que sos hijo de Dios y no aceptar eso, hay un grave problema ahí. Hay un grave problema porque a lo mejor estás viviendo en una religión, estás en la costumbre del Antiguo Testamento, claro, de las leyes, y uno sabe ya, estando en Cristo, que la ley, ya es, la ley es muerte, más Cristo es la vida ahora. claro. Y esta persona no sentirse hijo de Dios es muy preocupante en realidad, porque hay algo que no se está haciendo bien y él no está viendo bien. De hecho, la soledad es falta de identidad. Oh, Porque si mira. nosotros no sabemos cuál es nuestra identidad, en este caso ser hijos de Dios, eh, vamos a tener esas emociones. A ver, nosotros podemos tener emociones de enojo, de ira. Me peleé con vos, Mati, y nos enojamos. Pero con nuestra identidad de hijo, nosotros a la media hora o a la hora nos arreglamos. No Sí, dejamos que ese enojo abarque. Lo mismo con la soledad. Si nosotros entendemos y abarcamos que somos hijos de Dios, la soledad no va a tener un punto en nuestras vidas. claro. ¿Entendés? No va a tener acción en nuestra vida. Ahora, si esa identidad no está bien reflejada o no está bien encontrada, por así decirlo, la soledad, la ira me va a durar semanas, por ahí años, se vuelve el rencor se vuelve odio y así sucesivamente. Si nosotros no abarcamos y no le pedimos a Dios que nos muestre la identidad, realmente la identidad de hijo en nosotros, esas cosas van a pasar. Sí, sí, y si uno se encierra en eso, eso te consume. Eso Sí, te consume sí, sí. y es una buena oportunidad para que Satanás aproveche. Mm, Aproveche porque te empieza a hablar y te lleva a donde él quiere, porque sabe que si te suicidas, ya no hay vuelta atrás, claro. ya está, perdiste. Y algo que marcaba en los apuntes que tengo sobre la soledad es que Jesucristo, estando en la tierra, pasó lo mismo, pasó lo mismo. Es más, en Isaías 53 dice, fue despreciado y rechazado. Mm, Ya con eso te mata. Nosotros cuántas veces nos han rechazado, cuántas claro. veces somos despreciados, hasta con los mismos hermanos de la congregación, somos despreciados, porque esa persona no entiende que somos un cuerpo. Y Claro. está lastimando a Cristo, está lastimando, lo está despreciando a Él, porque Cristo vive en nosotros. Y dice, hombre de dolores, conocedor de dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue Mm, despreciado y no nos importó. Y asimismo nosotros también, a lo mejor por una persona, recibimos ese mismo desprecio, claro. ese mismo rechazo por querer, a lo mejor, estar en un lugar y nos rechazan por falta de, a lo mejor, práctica, entendimiento o de donde quieras estar, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, yo hablo de mi opinión, de lo que he vivido, estando, está bien que antes era la religión, Claro. no entendía que era Cristo, pero quería estar en ese lugar y nunca pude estar, ¿viste? Y veía cómo me rechazaban o me despreciaban, la verdad, de una forma porque no me tomaban en serio, ¿viste? Y eso Mm, fue es doloroso. alejándome. Es doloroso. Es doloroso. Pasa en las congregaciones, pasa en la iglesia. Hay casos de gente homosexual que van a la iglesia, se apartan porque los hieren. Gente que no se siente, que no los saludan. Pequeñas cosas. ¿Entendés? Ya encontramos uno de los problemas, Claro, que es la misma iglesia, claro, la misma gente que está ahí adentro, por falta de entendimiento o por falta de ver a Cristo, rechaza a la gente. claro. No sé si por ahí la palabra es la misma iglesia, sino que la religión, La la misma religión, religión. sí, Porque la iglesia es de es de Cristo. Cristo, es verdad. Eh, Ella no es rechazo, sino claro, que no hay ella rechazo. se Eso, acerca. Es la gente de la congregación que vive en una religión. mm, sí, ahí está. Eh, entonces, vemos un poco más de Jesús fue despreciado y rechazado.
por las mismas personas que Él creó, claro. porque Él nos creó y esas mismas personas la rechazaron. Ujú. Entonces, Él, su palabra dice que pasaremos tribulaciones. Y todo esto entra, no solamente el alcohol y la droga son Entran puntos fuertes, todos. porque algo que recuerdo del pastor de la congregación que me dijo, yo te veía muy bien, Claro, yo te veía bien, a ver, a lo mejor no congregaba, porque estuve apartado 8 años, pero él me veía bien y no veía dentro mío, claro. ¿entendés? Está bien que uno no lo expresa, pero no veía que estaba solo, que estaba depresivo, que ya ni siquiera mi propia familia me llenaba. Trataba de llenarlo con cosas materiales y la verdad es algo inútil hacer eso porque no te llena, no te llena, nada te llena, nada puede ocupar el hueco de Cristo. Claro. Y algo que anotaba es en Mateo 26:38, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, le decía a sus discípulos. El punto donde Cristo estaba a punto de morir, Claro. Él se iba a sacrificar por todos nosotros y Él necesitaba esa compañía. Claro. Y Él se sintió solo. Es muy difícil. Les dice, es más, le dice más adelante, si no me equivoco, ni una hora pudieron velar porque los encontró Sí, sí, durmiendo. lo tengo notado. No pueden Pero, velar conmigo ni siquiera una hora. claro, Es increíble que si a eh, Cristo le pasó, es algo que nosotros tenemos que caminar, tenemos que aprender a superar también. claro, Es como el orgullo, ¿no? Y el ego. Son procesos que te tiene que romper Cristo, te tiene que pulir. Y si no te dejas pulir y detener la mano de Cristo para que te pula, mm, eso va a ahí está, si significar. no te dejas pulir. Ahí es el punto. Si nosotros no nos dejamos llenar por lo que Cristo es en nosotros, si no nos dejamos llevar por la cruz, si no nos hemos Sí, justamente crucificado, como dice Pablo, juntamente con Él. justamente con él. Eh, Es que tenemos que estar crucificados con él ya. claro, ahí es Nuestro cuando, hombre ya está. claro, y ahí está. Y ahí también abarca lo que es la identidad y abarca también el morir en nosotros. Ya Claro, no vivo yo, el ya no vivo yo, ya no vivo. sino que Cristo vive en mí. El yo, la persona, mi ser, la persona que soy yo, el que todo lo quiere, el que quiere la soledad, el que quiere las cosas materiales, el que nada le llena, esa persona muere y empieza a vivir Cristo en su vida. Y en un día para el otro la persona cambia, pero no cambia de personalidad o cambia de ambiente, sino que cambia de su vida rotunda, es un giro drástico en su vida y Cristo empieza a ser expresado. Cuando Cristo empieza a ser expresado, es ahí cuando nuestra vida empieza a verse de diferente manera. Como te decía al principio, por ahí me peleo con vos, Mati, y a la media hora nos arreglamos porque no nos dejamos llevar por esa emoción. Claro. Entendemos que esa emoción está porque es natural. Nacimos con esas emociones, pero no nos dejamos llevar por esa naturaleza, sino que nos dejamos llevar por la naturaleza de Ah, Cristo. qué hermoso, qué hermoso. Es que tiene que ser así en realidad. Claro. Ya Ya no es una somos, religión ya no eso, es una es una religión, vida. es una vida, es su realidad. Claro. Uno de los temas que vamos a traer más adelante, que hablábamos con el grupo, era religión o realidad. ¿Qué es Mm, lo que estamos viviendo? Y su vida es la realidad que tenemos que vivir. claro. Es la realidad que tenemos que vivir. Uno de los puntos también que anotamos, que estuvimos hablando ya hace un par de minutos, es la depresión. Mm, La verdad, la depresión es casi, por lo menos en mi vida, es casi lo último que apareció. Ya no, los últimos 8 meses era de a poquitos, es cuando Satanás aprovecha tu soledad, mm, sabe que ya no estás acompañado. claro. El Espíritu Santo está con vos, pero nosotros no le damos lugar y no lo sentimos y no sabemos que estamos con Él. Claro. Entonces Satanás juega con eso y te va llevando al camino. Mm. Eh,
a al esa camino del perdición. suicidio, a Sí, esa perdición que es muy grave, la verdad. sí, sí. Eh, El diablo es astuto. es muy astuto. Una de las cosas que me pasó a mí, lo cuento por arriba, pues ya que esto no es la sección de testimonios que tenemos todavía en el canal. Así, Sí, sí, tenemos una qué sección de bueno. testimonios. Y estando ya los últimos meses, trabajaba en una empresa de acantilar, y cómo es Cristo, ¿no? Que sabe dónde estás, pone a la gente al lado tuyo Mm, para que vuelvas a Él, pero no a la religión, sino a Él, a la vida, a la exactamente. vida. Y puso gente al lado mío, líderes de jóvenes, que de a poquito me fueron hablando, ya cuando la confianza se fue dando. Y cuando llegó el momento de ir caminando hacia el suicidio, Satanás era cada vez más pesado, la verdad era un pesado. Cada dos Cada segundos vez. era, no servís más. Bueno, loco, basta, ya Ya está. está, ¿para qué seguir? Y tenía un auto, iba manejando y ¿para qué seguís? Claro, Y era, ¿para qué seguís? Suicidate. Y cuando vi el momento, la verdad ni pensé y le hice caso. mm, Intenté suicidarme tirándome abajo de un camión con el auto, pero el camino de Dios es perfecto. claro, exactamente. Y cuando vos recibís a Cristo ya sos de Él, Él te Mm, marca. Y este es mi hijo, te dice. Entonces, la verdad no me acuerdo, no sé cómo pasó, pero de la nada estaba estacionado y me larga a llorar y me llega justo un versículo bíblico del teléfono de mi mamá, que me partió, la verdad, y le entregué todas las cargas a Cristo y ahí qué bueno, lo vi a Él y entendí que Él es la vida, claro, que hermoso. la vida que estaba tanto buscando, estando apartado, era Él, la Muchas verdad. veces, creo que hablo por muchos igual. Nos ha pasado que, no sé si es por terquedad o por orgullo, Es posible. lo buscamos en el último minuto. Oh, Lo sí. buscamos a lo último. Porque si lo buscáramos, qué sé yo, nos sentimos mal y ya lo vamos de entrada ahí, ya está, se solucionó el problema. Claro, Esa, bueno, recuerdo que antes se hablaba mucho porque mi familia lo decía, lo que es mi papá, a lo último recién me arrepentiré y me iré con él. Pero estás perdiendo tanto, claro, te y estás aparte perdiendo uno tanto. no sabe en realidad si va a pasar Y así. tampoco Los planes de sabes. Dios son perfectos, obviamente, Lo pero dejas, es como dejar todo muy al claro, azar, la verdad. Te la estás jugando mucho. claro, pero Pero sí, sí, los planes de Dios, la verdad, son son perfectos. 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 Y la verdad, algo que le pasa a mucha gente en este punto, volviendo al tema de por qué un cristiano llega a ese camino, ¿no? Ya marcamos lo que era la soledad, que es un punto muy fuerte, la verdad, de estás en la congregación y estás solo, estás solo. La depresión que llega después, si seguís en ese punto de la soledad, y es algo mucho más grave, porque ya lo tratan Sí, como enfermedad lo que es el mundo. La depresión está marcada como una enfermedad, mm, al punto de que te ponen psiquiatras, creo, o psicólogos, ambos, o ambos. ambos. Entonces, ambos sabemos que Cristo es la única solución, ¿no? Claro, A lo mejor estas personas te pueden llegar a guiar con palabras, pero la depresión, todo lo que es enfermedad, solo Cristo sana. claro. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Bueno, todos conocemos al prócer, al prócer, Elías, Sí. de la Biblia, del Antiguo Testamento. Sabemos que hizo descender fuego del cielo, quemando a falsos profetas, hizo resucitar no sé, corregime si estoy equivocado, al hijo de una mujer. Ujú. eh, Sin embargo, en un momento, en un pequeño versículo, eh, él dudó en algo. Si me permitís Sí, sí, leerlo, por favor. está en Primera de Reyes 19, del 1 al 8. Y dice, lo voy a leer en una traducción viviente, perdón,
traducción viviente no, NBI, perdón, Nueva Versión Internacional, y dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, y como había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que él le dijera a Elías que los dioses me castiguen sin piedad, sin mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la has quitado a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿Y sabes qué me llama rotundamente la atención? Y marqué estos 3 puntos. El ángel lo tocó y dijo que coma pan y agua 2 veces. Mm. El ángel no le reprochó por ser un profeta de Dios, por ser un, el profeta de Dios, y de hecho creo que el único en ese entonces, por haber dicho que quería morirse, por haber dicho que estaba harto. Y el ángel nos deja una enseñanza, tanto para alguien cristiano como para alguien que no conoce la palabra de Dios. El amor se basa desde la misma base: no condenar, no reprochar y no maltratar. El mito más grande de las personas que se suicidan es que supuestamente ellos no avisan antes de hacer el acto final. Y, y es mentira, siempre hay algún tipo de indicio que refleja en actitudes o en sus actos, o a veces palabras, a veces avisan. Habla con una persona y no es su actitud y no lo leemos. Elías protestó contra el Señor, estoy harto. Y un ángel al dormir se le apareció para consolar, alimentar y nutrir, enseñar y también advertir. Nosotros tenemos que ser como el ángel a esas personas que están así, viviendo una religión o viviendo a través de un problema de soledad o identidad. Y como puse en el primer punto, el ángel lo tocó y le dio de comer. Nosotros tenemos que dar de comer a Cristo No, sí. y nosotros tenemos que dar esa contención de Cristo. No esa religión que te dice tenés que dejar esto, tenés que dejar lo otro, porque si no, no puedes entrar, no puedes hacer. Eso te aparta, sino abrazarlo y consolarlo. Es que ese es el no tocar, el no dejar, ese es el rechazo que uno siente después. Mm. El no me dejan estar en este lugar por tal motivo. Eh, pero una de las partes que estabas diciendo que es muy hermoso, que decía era, corregime por favor, no valgo nada, creo que decía, o no soy mejor que nadie, No soy o mejor que mis antepasados. soy mejor que mi antepasados. Eh, y es una frase muy fuerte, la verdad. Claro, que se echa por menos. Se echa por menos, se echa por menos. Entonces, cada vez que te salga algo o quieras hacer algo, no sé, De hecho, mucho y tiempo, eso te consume también. de hecho, en los tiempos de Jesús, cuando le pregunta a los discípulos, ¿quién cree que soy? Ah, sí. Tú eres Elías, el profeta, tú eres... y uno le dice, eres el Mesías. ¿Qué tan bajo se vio Elías en ese entonces, ¿no? Para después saber que al Mesías lo comparaban Lo con Elías. comparamos. Eh, es una locura, ¿entendés? Pero
si por así decirlo, al mejor le pasa. Claro, Somos humanos, es que somos humanos. volvemos a lo mismo. A Jesús le pasó. A Jesús le pasó, a él lo rechazaron, lo escupieron, lo golpearon. Él nos dice, van a pasar tribulaciones. Pero hay una iglesia, iglesia de Cristo, Mm, que es amor, que da ese amor, mejor dicho, que es Cristo. Es la que tiene que ayudar y contener a estas personas, ¿no? El ver no solamente que te va bien económicamente, claro, o no, porque a lo mejor uno piensa, estás bien porque te va bien, porque tenés cosas, tenés auto, tenés moto, pero en realidad a lo mejor es algo que me dijo el pastor de esta congregación. Tenías tantas cosas que pensé que te iba bien, ¿viste? claro. Y tenía una soledad terrible adentro, una depresión, que eso, como vos decías, hay que darlo, uno siempre lo da a saber, ¿viste? En el último momento, a lo mejor. Ha pasado en el mundo que cuando alguien se suicida deja una carta o avisa algo con mensaje o Sí, algo. Entonces, siempre están esos esos detalles. detalles, esos puntos. A ver, la religión está todavía. Sí, Hay muchas cosas que se tienen, velos que se tienen que quitar, hay cosas que se tienen que revolver a enseñar, revolver a leer, revolver a meditar. No buscar una repetición, sino que buscar un entendimiento también con la oración. Y, y ese amor solamente se puede conseguir con una comunión. Esa comunión es con el Padre, a través claro. de una oración, a través de una administración, a través de una adoración. Es que sí, es que tiene que estar siempre eso. No solamente ver la cruz y decir yo creo, es tener una constante relación con el Padre. Y te pongo algo más, no ver la cruz, sino que verse en la cruz. O bueno, bueno, es en la cruz. Claro, el hombre viejo Claro, el tiene que estar morir, muerto morir. ya con Y es Cristo. ahí, y es ahí que cuando nosotros transicionamos de ese hombre viejo y nos vernos en la cruz y desde allá, ya hay otras personas que van a necesitar eso mismo que nosotros pasamos. Porque, ojo, esa transición no es fácil. No, Esa no. transición no es fácil y necesitamos apoyo. Necesitan apoyo esas personas. Para mí no fue nada fácil. Al día de hoy hay cosas que tengo que morir. El viejo Juan tiene que morir. Hay cosas de mi naturaleza, eh, enojo, a veces tristeza, no sé, cualquier tipo de cosa de naturaleza que pasan dentro mío, eso tiene que morir. Tenemos que saber a qué punto tenemos que llegar, el punto de saber que, como dijo Pablo, lo voy a parafrasear, que dice, he tenido poco, he tenido mucho, he sabido vivir en pobreza y en riqueza, pero y a fin de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es a llegar a ese punto. Pablo es tan lo correcto de lo que hoy tenemos que hacer. Es el, Sí. el- Y algo que decías, ¿no? De esa parte que tiene que morir de Juan o de Matías. eh, Estamos en un camino que es perfecto y bueno, pero que todavía no llegamos a esa perfección. claro, no. Esa perfección va a llegar cuando Cristo venga y Él nos glorifique con cuerpo y alma como a Él. Pero es una de las partes que me encantó del seminario que estuve dando de Tabernáculos, donde decía que la madera se tiene que pulir, se tiene que cerrar, todos esos detalles, eh, el odio, la tristeza, se tienen que pulir, se tienen que Sí, cortar, y eso lo hace Cristo. Entonces es un proceso que Cristo va haciendo y nos va puliendo poco a poco para llegar a esa perfección. claro, Existe la tristeza, el odio, sí, sí, y está en una persona. El tema es, claro, le damos ese exactamente. lugar o reconocemos enseguida y que nos equivocamos y vemos a Cristo de vuelta. Claro. La verdad es una hermosa charla que intentamos traer de cosas que no ha pasado, ¿no? Desde ambos puntos de vista. Es algo que queremos llevar a las redes sociales, ¿no? Sí, A toda la exactamente. gente que el Señor haga llegar a este podcast
La verdad, Juan, estoy muy contento por este primer paso que dimos nosotros con el equipo de Expresando la Voz de Cristo y que hayas estado conmigo acá apoyándome y que hayas traído tu conocimiento. Claro. La verdad es Siempre, muy Mati, hermoso. siempre, la No va verdad a que... ser el último, no va a ser el último, No, porque no, la verdad tenemos muchas cosas preparadas. En tanto podcast como en el programa principal, pero quería dejarles un pequeño versículo para todas las personas, ¿no? Eh, Dice Isaías 43:1, no temas, porque yo te rescato, te llamo por tu nombre, eres mío. Eso nos dice Cristo a nosotros. Nosotros somos de Él y no hay soledad, tristeza, depresión que nos haga separar de su amor, que nos haga claro que separar no. de Él. No, obvio que no. De hecho, pagó el precio. Pagó el precio en la Pagó el cruz precio. y, y nos hizo salvos, nos hizo partícipe de esto. Oh, Somos hijos. amén. Somos Somos hijos. hijos. Agradecemos con Juan, la verdad que a todas las personas que estén del otro lado escuchándonos. Próximamente vamos a tener otro Sí. podcast con más personas. Estén preparados porque se vienen muchas cosas. Y bueno, Dios les bendiga. ¿Puedo decir algo antes Sí, más? Te por puedo favor. saludar. Hay algo que me gustaría decir a la audiencia, a las personas que puedan llegar a- a estar del otro lado, ya sea una, sean 20, sean las que Dios quiera escuchar. Tu vida vale mucho, seas cristiano o no. Hay algo que en tu vida vale y tu persona es en Cristo. Dios te va a usar y te va a enseñar también. No, si necesitas hablar con alguien, si necesitas sacarte ese peso de encima, busca a la persona que tengas al lado, no te quedes callado. Así, sin embargo, si necesitas hablar con alguien, no tenés con quién hablar, nosotros también estamos. Ahí me gustaría compartir nuestra red social que hablamos de este tema, que tratamos Sí, 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 de la verdad, incentivar. empezó el proyecto hace muy poco, pero muy lindas cosas ponen en lo que son las redes sociales. Sí, en Instagram nos pueden buscar como Tu Vida Vale Mucho Pilar. Eh, si necesitan hablar, si necesitan decirnos algo, si necesitan eh, que los escuchemos o que le digamos una palabra de aliento, acá estamos. Estamos para ayudar, estamos para que no estés solo en este proceso. Necesitamos, eh, necesitamos que vos estés activo en las cosas de Dios, porque Dios tiene un plan para vos. No sabemos quién sos o qué es lo que Dios puede hacer con vos, pero sí sabemos que podés ser de ayuda a muchas personas. Esas personas que todavía no conocen de Dios. Así que te dejo el Instagram, Tu Vida Vale Mucho Pilar, para cualquier cosa que necesiten. Ah, qué lindo. Pondremos en la descripción y también seguramente pongan en pantalla todas las ubicaciones en redes sociales. Y bueno, agradecido la verdad Oh, de Mati. este tiempo, de este espacio que hemos tenido un martes, la verdad, Sí, sabiendo que hay días laborales, pero el expresar a Cristo es algo que se siente de adentro, nos impulsa a que más personas quieran salir de esta situación y lo vean a Él, vean su realidad, que es su vida. gracias. Y bueno, agradecido también con Juan y Gracias, bueno, Mati, a vos. por favor, nos vemos en la siguiente. Nos vemos en Hasta la próxima. luego. Chao.